Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, viernes desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, viernes importante a nivel informativo en la esfera nacional porque hoy han concluido esos primeros contactos, esas primeras reuniones que Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, ha venido efectuando en estas dos últimas jornadas con representantes de distintas formaciones políticas, pues atendiendo ese mandato que le hiciese el rey Felipe VI de intentar constituir un gobierno para nuestro país lo antes posible. Hoy ha concluido, como digo, esa primera toma de contacto, de impresiones, y vamos a hablar de la posición en la que ahora mismo está el país y también el Partido Socialista, de la mano del secretario general de la agrupación local albaceteña aquí en el PSOE, Modesto Belinchón. Bienvenido, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, muy intenso y muy interesante el panorama político a nivel nacional. Le pregunto, después de lo que hemos oído hace una hora y pico, que eran las valoraciones de esa última de las reuniones que ha mantenido Pedro Sánchez, en este caso hoy con Pablo Iglesias, líder de Podemos, si le gustaría estar en los zapatos de Pedro Sánchez. Sí, claro que me gustaría. Bueno, yo sé que me iba a decir que sí, porque Modesto Belinchón es alguien guerrillero, ¿no? Sí me gustaría. Le gusta la emoción. Sí me gustaría estar, porque de verdad que es un reto, es una situación tremendamente interesante y política, desde el punto de vista político es muy creativa, porque los resultados electorales nos han planteado un escenario completamente abierto, donde el diálogo, la capacidad de escucha y la capacidad de respuesta, también la asunción de responsabilidades y ese principio de responsabilidad de Estado tienen que ser los pilares sobre los que se ahorme esta posibilidad de gobierno. Y digo que es una situación interesante. Es verdad que no es nada fácil y por eso es un reto. Pero bueno, yo creo que Pedro Sánchez está demostrando primero valentía, porque está asumiendo el papel que el jefe del Estado le encomendó hace apenas unos días, y además lo está asumiendo con responsabilidad. Lo está asumiendo desde la perspectiva del diálogo, dice que va a hablar con todos, está hablando con todos, desde la perspectiva de la responsabilidad, asumiendo un papel de estadista muy importante, y además lo está haciendo con franqueza y con humildad. A mí me parece que eso es importante y digno de valorar. Por lo tanto, bueno, yo auguro un buen resultado. Insisto, el escenario es tremendamente difícil. Son muchos actores, algunos con determinados intereses, pero bueno, yo creo que en ese escenario se está desenvolviendo bien y yo creo que llegará a cuajar esa posibilidad de gobierno. Un nuevo escenario que se vaticinaba desde hace tiempo, porque cuando se votó para conformar los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ya pasó esto. En muchos consistorios de nuestro país tenemos ahora esa pluralidad. En las diputaciones provinciales, en muchas comunidades autónomas, se ha tenido que amoldar la forma de hacer gobierno a lo que pues designaron los deseos ciudadanos a través de sus votos. Sin embargo, ahora ha sucedido lo que estaba previsto que iba a terminar sucediendo en la esfera nacional, y parece que no es lo mismo, que no estamos igual de preparados para encajar ese cambio a nivel estatal. Yo creo que tenemos que ir madurando sobre esta situación. Yo siempre he dicho que las municipales y autonómicas del mes de mayo del 2015 no fueron el final de una época política, fueron el inicio de una nueva época política. Porque es verdad que ahí ya cambió el escenario, ahí ya empezaron a entrar en ayuntamientos, en diputaciones, en comunidades autónomas, configuraciones donde, igual que en el ámbito estatal, a través del pacto, del acuerdo, de los programas encima de la mesa, de la conjunción de ideas, de la asunción de responsabilidades, había que conformar gobiernos que no eran fáciles, pero se han conformado. Y en el ámbito estatal yo estoy convencido de que también se hará. Es verdad que es una situación nueva, es un escenario, como digo, distinto, donde hay que ponderar muchos elementos, hay que poner un programa y una idea encima de la mesa, hay que poner una voluntad de gobierno encima de la mesa y confrontarla con las que tienen otros partidos. Pero eso es riqueza democrática. Me parece que nadie puede estar descontento con esta situación. Esta situación nos traduce una versatilidad del voto, que es la que la gente ha decidido,
Y eso se ha hecho con un motivo, y es que la gente quiere que nos pongamos de acuerdo, quiere que ya no se puedan tomar decisiones de forma unilateral sin contar con nadie. Venimos de 4 años, y estos son un poco los rescoldos de esa situación, 4 años donde un solo partido no ha hablado con nadie, no ha tenido que hablar con nadie, ha ignorado, ha despreciado en muchas ocasiones al resto de representación política, y eso se ha acabado, y yo creo que es bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es madurar, ser conscientes de la situación que tenemos y poner encima de la mesa los intereses, primero los intereses de los ciudadanos, porque eso lo va a legitimar todo. Una negociación, un debate, un discurso, un diálogo, todo está legitimado si lo que ponemos encima de la mesa son intereses ciudadanos. Ahora, si ponemos estrategias de partido, si ponemos intereses partidistas, si ponemos incluso intereses particulares o de una cámara específica, entonces estaremos cometiendo un enorme fraude. Y eso es lo que tenemos que intentar, que la gente vea que somos capaces de llevar a cabo y de asumir la responsabilidad para la que nos eligieron. Porque ya no, la gente no quiere políticos que piensen que lo saben todo, que piensen que pueden hacerlo todo y que además tomen decisiones, como decía, de forma unilateral o absolutamente personalista. La gente quiere que seamos capaces de contrastar, que nos juntemos personas de distintos ámbitos en el ámbito político y que seamos capaces de contrastar, de poner encima de la mesa y de tener como prioridad de verdad los intereses, las reivindicaciones, los anhelos, los sueños de la gente, porque solo tenemos un objetivo, y es que la gente con la que vivimos viva mejor, y es que las ciudades en las que vivimos tengan más posibilidades, y es que las familias tengan más y mejores condiciones de vida, que tengamos más derechos, que tengamos más libertades, que consolidemos un estado del bienestar del que nos sentimos tan orgullosos. Y bueno, eso es lo que tenemos que poner, esos han de ser las prioridades. Y esos han de ser los pilares sobre los que basemos todo el diálogo posterior. Si eso lo hacemos, yo creo que lo estaremos haciendo bien. Y saldrá el resultado que salga. Pero será bueno para la gente. Y eso yo creo que es lo primero. Ha mencionado en un par de ocasiones ya los intereses partidistas, los discursos sesgados a medias. Por ejemplo, en la valoración hoy de Pablo Iglesias de ese primer encuentro, venía a decir algo así como Pedro Sánchez tiene que elegir. Hay 2 posibilidades únicamente, o gobierna con Ciudadanos o gobierna con nosotros. No es verdad, porque ni gobernar con Ciudadanos ni gobernar con Podemos es posible. Hace falta más apoyos, no son suficientes los votos ni en una opción ni en la otra. ¿Qué hay detrás de esas interpretaciones? Bueno, yo espero que no haya estrategia política. Yo espero que no haya la convicción de que llegando a unas nuevas elecciones va a tener un mejor resultado. Yo espero que no haya ambición por pasar en votos al PSOE. Yo espero que no haya un desprecio a la responsabilidad que tiene el partido de Pablo Iglesias. Yo lo que creo es que Pablo Iglesias tiene que aclararse conceptos. Una negociación no es un intercambio. Cuando uno va a negociar no puede ir con condicionantes previos, porque entonces tú lo que haces es poner tu parte encima de la mesa y le pides al otro que ponga su parte. Y unir esas 2 partes no es una negociación. Una negociación es donde hay que dejarse pelos en la gatera, hay que renunciar a una parte de lo que tú aspiras, conseguirás más cosas de las que en principio pedías en otro ámbito, y una negociación es un tira y afloja en el que todos tienen que ceder y conceder. Y bueno, a mí me parece que la actitud, si me lo permites, soberbia con la que Pablo Iglesias afronta esta negociación, me parece que no es constructiva para mañana afrontar un reto de gobernabilidad. Y yo creo que se está equivocando, desde mi punto de vista, y es una opinión absolutamente personal. Yo creo que no se pueden poner condiciones a una negociación. Yo creo que primero hay que sentarse, ver cuál es el marco en el que se va a desenvolver la negociación, y después ir incorporando elementos, incorporando ideas, incorporando principios, incorporando premisas para que se vaya conformando esa posibilidad de acuerdo. Si parte de la premisa de que si o te sientas conmigo o si te sientas con otro ya no te vas a sentar conmigo, bueno, a mí me parece que desde luego le está restando enormes posibilidades a un posible acuerdo, y además lo está haciendo de una forma, en mi opinión, bastante irresponsable. Yo creo que la actitud que Pedro Sánchez está afrontando, como decía, con franqueza y con humildad. Con franqueza porque desde el principio ha dicho que se va a sentar con todos. Con humildad porque ha dicho que, bueno, vamos a sentarnos a ver qué es lo que queremos hacer. Y cuando tengamos claro qué es lo que queremos hacer con este país, veremos quiénes lo vamos a hacer y después cómo nos repartimos la tarea.
Me parece que es de sentido común. No podemos hacer planteamientos a priorísticos y excluyentes. Y desde luego hoy yo espero que rectifique y espero que se dé cuenta de su error y espero que vuelva a un camino de humildad en el que la negociación y el diálogo sea posible. Pero bueno, eso es una cuestión que tendrá que decidir él. Durante la campaña electoral, por aquí han pasado pues, los que encabezaban las listas, en este caso hablo de Congreso de los Diputados, de las diferentes formaciones. Recordando lo que decían, por ejemplo, en Ciudadanos y en Podemos, que eran las dos fuerzas que concurrían por primera vez en proceso a nivel nacional, me llama la atención que venían algo así como a decir que estaba ya muy obsoleto aquel discurso de la derecha y la izquierda, que ahora ya se hablaba o que había que empezar a hablar en este país de arriba y abajo, que esto ya del rojo, el azul, la derecha y la izquierda había cambiado y era cosa del pasado que había que renovar. Todos parecían disputarse y algunas veces se han hecho símiles en este sentido lo que era el centro del tablero político. Todos ocupaban ese escenario. Ahora que parece que la posibilidad, por lo menos la que persigue o la que le gustaría alcanzar a Pedro Sánchez, de crear un gobierno de centro eminentemente con Ciudadanos y Podemos y el Partido Socialista, no parece tener mucho sentido porque el que confiaba en el centro y huía de derecha y de izquierda dice que no se sienta con este porque es de derechas y el de derechas dice que no con este porque es de izquierdas. Entonces, un poco de cara a la gente, ¿cómo podemos explicar? Resulta confuso, es verdad, resulta confuso, pero es la dialéctica política. Cuando estamos en campaña intentamos establecer muy bien la frontera con el otro, de forma que la gente no tenga confusión. No, yo no soy este, pero tampoco soy este. Es decir, han intentado, sobre todo estos dos partidos nuevos, han intentado mantenerse al margen y además incólumes en esa polarización de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque entendían que eso respondía a la vieja política dentro de ese juego de palabras que era siempre todo lo que antes suponía confrontación política o distintas fuerzas ubicadas en un distinto espacio político, lo achacaban a que eso era vieja política y querían, pensaban que podían establecer un tablero de juego distinto, pero el tablero es el Pero que ahora es. se huye del centro y se vuelve a, Claro, a dividir el tablero es el de la que misma es. manera. Y el tablero es que al final hay unas políticas que de la derecha a la izquierda tienen una distinta graduación, pero tiene mucho sentido esa graduación derecha-izquierda, porque desde la política económica a la política social, a la política de los servicios públicos, todo está mediatizado por donde se sitúen. Y Ciudadanos ha hecho una apuesta, es decir, Ciudadanos es un partido liberal, que confía poco en lo público, que confía más en el mercado, que pretende, que no le gusta un servicio público o un Estado. Pero entiendo que ese tipo de servicios. cosas son las que entrarían en juego en la negociación. Claro, ahí es donde habría cosas claro. que Ciudadanos seguramente tendría que dejar en el camino, otras que Podemos tendría que dejar en el camino, otras que PSOE tendría que dejar en el camino, Eso pero sería lo sensato. habría que sentarse a ver qué cosas, ¿no? Eso sería lo sensato. ¿Qué queremos? Derogar la reforma laboral. Bien, yo supongo que Ciudadanos planteaba el contrato único, que es prácticamente dar toda la posibilidad al empresario de decidir sobre la flexibilidad del mercado de trabajo. Y nosotros planteamos derogar la reforma laboral para establecer, para reforzar, para hacer más fuerte la defensa de los derechos de los trabajadores. Y Podemos también estaba ahí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que poner en la mesa. Tenemos que poner en la mesa qué es lo que queremos hacer en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, educativo, en el ámbito de la sanidad. Ponerlo encima de la mesa. Cada uno con sus principios, con su desarrollo programático, con lo que le decía a la gente que iba a hacer. Y a partir de ahí, pues intentar llegar a acuerdos. Todos tendremos que ceder un poco en aquello que pretendíamos y quizás todos consigamos algo más de lo que pretendíamos en otro ámbito. Esa es la negociación. Quien renuncia a eso, quien quiera sentarse con otra fuerza y que se le respeten todos sus planteamientos, está equivocado, porque lo que está haciendo es imponer una forma de actuar y no está negociando una forma de actuar. A mí me parece que eso es lo que pide la gente y eso entra dentro de ese ámbito de responsabilidad que es el que estamos demandando.
Y ahora que se dice eso de resucitar el espíritu de la transición, incluso estos líderes lo venían demandando hace pocas semanas. Bueno, ellos hablaban de una segunda transición o de una nueva transición. Pero que no se siente este ni el otro, ¿no? Claro, parecían renunciar a algo que yo creo que es el mejor ejemplo de negociación y de diálogo, de acuerdo y de sentido común que hemos hecho en este país en los últimos 50 años. Porque es verdad que ahí todo el mundo renunció. Todo el mundo tuvo capacidad, tuvo liderazgo, tuvo decisión, tuvo fortaleza y valentía, porque se renunció. Es decir, Carrillo del PC aceptó la corona. El Partido Socialista tuvo que renunciar a principios, aparte de los que renunció a sus principios marxistas como partido. La derecha o centro derecha tuvo que renunciar a seguir manteniendo una hegemonía política sobre la economía del país, sobre el territorio, yo creo que todos, y tuvo que ceder en conceder un mayor número y volumen de libertades. Y entre todos fuimos capaces de aglutinar, de crear una gran negociación y crear una forma de convivencia, que es lo que tenemos que hacer no solamente ahora porque haya nuevas fuerzas, sino cada 4 años. Porque es lo que nos pide la gente. La gente, cuando nos vota, cuando decide que estemos al frente de una institución, al frente de lo público, lo que nos está diciendo es, siéntense, hablen para que yo viva mejor. No siéntense y hablen para que cada uno de ustedes lleve razón. A la gente no le importa quién lleve razón. A la gente lo que le importa es que seamos capaces de construir más y mejor calidad de vida para ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero es que parece que aquí se trata de un ranking o una carrera en ver quién tiene más razón, quién tiene más verdad y sobre todo, quién es más puro, ¿no? Dentro de ese recorrido político, de ese recorrido hacia la verdad. A mí me parece que si hacemos eso, estamos entrando en la estrategia de los partidos, estamos entrando en la estrategia electoralista y nos estamos olvidando de lo principal y lo importante, que es eso. Es decir, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores de este país? ¿Cómo queremos consolidar servicios públicos importantes como la dependencia, la sanidad o la educación? ¿Qué vamos a hacer con la economía de nuestro país para que esos 4.200.000 personas que todavía siguen sin empleo tengan mañana un empleo, tengan una esperanza? ¿Qué vamos a hacer en política de vivienda? ¿Qué vamos a hacer en política social? ¿Cómo vamos a recuperar coberturas, derechos y servicios que hemos perdido en los últimos años a causa de la crisis? Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Y eso yo creo que debía ser el organigrama sobre el que nos sentásemos a hablar. No si yo soy más de izquierdas o yo llevo más razón y por lo tanto no me siento con aquel. Me parece que son actitudes un poco bochornosas dentro del ámbito de la negociación política. Lo que está claro es que Pedro Sánchez ha sido el que ha asumido el reto, el encargo de intentarlo, al menos, y de sentar a todo el mundo en torno a un posible acuerdo. Si no se produce, finalmente, precisamente por esto, porque los interlocutores se niegan a sentarse si está otro, está claro que el mensaje desde esas otras fuerzas, ante un panorama en el que vamos abocados a nuevas elecciones, va a ser a degüello, si me permite la expresión, en que el culpable de que no haya habido acuerdo ni que España no haya tenido un gobierno va a ser el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez. ¿Cómo llegaría en esa situación, en esa tesitura, el PSOE a unas nuevas elecciones y en qué habría contribuido todo el revuelo que se ha montado en torno a la figura en sí de Pedro Sánchez, incluso desde el propio Partido Socialista, en el que a veces parecía por momentos que no tenía la suficiente fuerza o poder, y eso se ha aprovechado mucho por esas otras fuerzas para intentar debilitar? Se ha intentado utilizar. En el Partido Socialista siempre ha habido disensión, siempre, pero aquí en la agrupación local de Albacete, en la provincial, en la regional y desde luego en el Pero en Comité momentos Federal. tan decisivos
Sí, porque en el Partido Socialista confiamos en la democracia y hablamos y decimos nuestra opinión y, bueno, pues nadie ha discutido el liderazgo de Pedro Sánchez, nadie. Yo no he oído a ningún, como llaman, varón o baronesa discutir el liderazgo. Ha habido matices que han dicho, bueno, pues yo en este caso no estaría de acuerdo, a mí esto no me parece, a mí me parece que hay que establecer algún límite, pero eso dentro del Partido Socialista es algo habitual. Porque nosotros sí nos decimos las cosas, nosotros sí hablamos las cosas y las debatimos. Pero Pedro Sánchez tiene el apoyo y el respaldo de todo, del conjunto del Partido Socialista. No habrá un militante en este país del Partido Socialista que no esté deseando, empujando, animando el trabajo de Pedro Sánchez. Y además, Pedro Sánchez ha sido valiente con el país. Además de con el partido, asumiendo esta responsabilidad, yo creo que ha sido valiente con el país irresponsable, porque ante la huida o espantada del señor Rajoy, haciendo ese desprecio a la jefatura del Estado, no asumiendo la responsabilidad que la jefatura del Estado le encarga, porque tenía un cierto miedo a no poder hacer ese gobierno, porque tenía sus dudas, porque sabe que ha estado 4 años despreciando a todo el mundo y sabe que cuando estás 4 años despreciando, después es muy difícil que alguien se siente contigo. A mí me parece que Pedro Sánchez haya asumido la tarea que el jefe del Estado le ha encomendado y que además le toca por ser la segunda fuerza más votada de este país. Bueno, yo creo que si mañana no es posible un acuerdo, tendremos que explicarle a la gente por qué no ha sido posible. Si tú asumes una tarea, una responsabilidad, la asumes con franqueza, con humildad, con decisión y le dices a la gente con claridad, mirad, yo esto es lo que quiero hacer y además lo quiero hacer con todo aquel que quiera sentarse conmigo, que discutamos, que hablemos. Yo no pretendo llevar toda la razón, pero tampoco que la lleve él o que la lleve él o que la lleve él. Vamos a intentar hacer algo entre todos. A mí me parece que lo está haciendo así. Quien hace así las cosas, al menos ha de tener el respeto de los demás. Y yo creo que Pedro Sánchez pues lo está intentando y lo va a intentar con todas sus fuerzas y con todo el apoyo y el respaldo del Partido Socialista. Si no lo consigue, tendremos que explicarle a la gente en unas nuevas elecciones qué es lo que hemos intentado hacer y la gente decidirá. Partido Socialista Ayer teníamos esos datos del CIS, verdad que descontextualizados porque son de hace un mes aproximadamente, han pasado muchas cosas desde entonces, pero sí se puede al menos atisbar que unas nuevas elecciones apenas cambiarían en lo esencial el panorama. Porque yo no lo sé, yo tengo alguna duda, sin desmerecer los datos del CIS, pero yo hoy sí tengo muy claro que hay un partido en España que no debería gobernar. Yo creo que hoy el Partido Popular no podría ser gobierno en este país. Un partido que está podrido por la corrupción, un partido que está impregnado hasta el tuétano. Es que ya no es un caso de corrupción aislado lo que tiene. Es que lo que tiene son tramas regionales y provinciales de corrupción. Pero, Modestos, son cosas que se sabían desde hace tiempo. Sí, pero sin embargo, pero ahora están ahí y llevan mucho tiempo ya, una detrás de otra. Es que el 99% de los casos de corrupción le afectan y además le afectan no solamente en las instituciones, que es gravísimo, sino además también en lo orgánico. Es que el partido ya está investigado, el antiguo concepto de imputado. A mí me parece que este partido no podría asumir el gobierno de este país, en ningún caso, porque si no la imagen que le estaríamos dando, no solamente al país, sino la que estaríamos dando en Europa o en el mundo, es que España no es un país serio, España no es un país responsable, porque quien está, insisto, quien está podrido en el tuétano, en las raíces por la corrupción, lo primero que tiene que hacer es sanear esa situación que tiene. Una actitud muy responsable del señor Rajoy sería no asumir la posibilidad de gobernar, pero por eso, entendiendo responsablemente que la situación de su partido no le permite ningún tipo de legitimidad, credibilidad ante la gente. Un partido que está imputado, que está investigado, un partido que se le está llamando a los tribunales, que tiene cuadros enteros en organizaciones locales, provinciales y regionales imputados en los juzgados, que tiene muchísima gente en la cárcel. A mí me parece que algún tipo de responsabilidad en algún momento alguien deberá tomar. Y si no, pues será el propio país el que tenga que decirle
electoralmente a través de unas elecciones, a través de una decisión, de un voto, pero alguien le tiene que decir a este señor, le tiene que decir a la gente del Partido Popular, miren, hágaselo mirar, mírense primero ustedes, regenérense, límpiense, quítense todo eso que tienen y después vengan a la contienda política y ofrezcan soluciones. Pero es que a mí me parece que es inaudito que un partido que está demostrando este nivel de, y lo digo con mucha crudeza, bajeza moral, este nivel de bajeza moral, porque nadie asume responsabilidades en casos tan graves como el Taula de Valencia, el caso Taula, que nadie asume responsabilidades. No, yo es que de verdad me parece inaudito. Y yo creo que eso sería una actitud responsable. Y sin embargo, bueno, pues estamos viendo como el Partido Socialista en los últimos 6 meses parece que todas las responsabilidades son nuestras. Si alguien tiene que gobernar, pues el Partido Socialista porque debe hacerlo o porque no debe hacerlo. Si alguien ha de tener responsabilidad de Estado, pues ha de ser el PSOE o la tiene, o si no se la exigiremos. Si alguien ha de asumir responsabilidades frente a las instituciones, bueno, pues el PSOE las ha de asumir, y si no las asume, pues entonces se le culpará. Parece que el resto está en incólume. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que se haya pedido, en eso de la responsabilidad de Estado, que se haya pedido tanto desde el Partido Popular ese apoyo del Partido Socialista para un gobierno estable, una gran coalición, como han llamado, pero declinan esa opción de intentar formar gobierno? Ahora le toca al PSOE y sin embargo anuncian de primeras que no van a apoyar una investidura de Pedro Sánchez ni por activa ni por pasiva. Eso también, ¿cómo se le explica a la gente? ¿Pides algo que luego tú no ofreces? Sí, no, porque es el conchabeo político del Partido Popular. El Partido Popular es el perro del hortelano, ni hace ni deja. Si no puede hacer, no va a dejar que otros hagan. El Partido Popular confía en que unas nuevas elecciones hagan olvidarle a la gente la enorme corrupción que tiene, que unas nuevas elecciones le den unas mejores expectativas políticas, porque no tiene otra salida. El Partido Popular sabe ya que tiene o estar en la oposición o unas nuevas elecciones, a ver cómo le vienen. A mí me parece que es una actitud absolutamente irresponsable, porque esto es que vamos a estar votando hasta que gane el Partido Popular. Me parece que la responsabilidad política, cuando uno ha perdido, lo que tiene que hacer es intentar trabajar y colaborar para que exista un gobierno en el país. Pero no, si lo pides y no te lo dan y no lo puedes conseguir porque has estado 4 años, como digo, despreciando a la gente y ahora estás pagando por tus errores, bueno, como mínimo, sé mínimamente responsable e intenta facilitar la gobernabilidad de otros. Al menos no pongas palos en la rueda, en la gobernabilidad de otros. Pero el Partido Popular no quiere dejar, porque el Partido Popular yo creo que intenta volver a esconder bajo la alfombra de unas nuevas elecciones o un nuevo escenario político, esconder, como digo, toda la porquería que tiene dentro de su partido. Y eso es muy grave para el Partido Popular, pero es muy grave para España, para este país. ¿Se equivocó Pedro Sánchez al no querer hablar en ningún momento con Mariano Rajoy? Yo creo que no. Equivocarse es que decirle claramente y francamente al señor Rajoy, mire, yo con usted no voy a gobernar. Rajoy ya empezó desde el primer día, al día siguiente de las elecciones, ya empezó a hablar de esa gran coalición. Y esa gran coalición no estaba basada en hacer un gobierno estable, en consolidar un gobierno estable. Esa gran coalición estaba intentando crear socios para que taparan su situación interna. Y el Partido Socialista no estaba de acuerdo. El Partido Socialista ha ofrecido muchas posibilidades de gobernabilidad en los últimos 4 años al señor Rajoy. Le ha ofrecido pactos, le ha ofrecido trabajar conjuntamente en el desarrollo legislativo, le ha ofrecido mejorar, al menos le ha ofrecido la posibilidad de que rectificase sobre situaciones de absoluta soledad, como la ley educativa o la modificación de la reforma laboral. Y el Partido Popular no escuchaba a nadie. El Partido Popular incluso despreciaba a los partidos de la oposición. Claro, cuando haces eso y después entras en una posición de debilidad, alguien te tiene que decir: ahora tienes que darte cuenta y ser consciente de los errores que has estado cometiendo durante 4 años, porque si no, nunca lo serán. Y esa es la actitud del Partido Socialista. Pedro Sánchez le dijo: no, señor Rajoy, yo con usted no voy a gobernar, yo con usted no voy a hacer ninguna gran coalición, por lo tanto a mí no me llame.
A mí no me llame, llame usted a quien quiera, siéntese con quien quiera, pero conmigo no. Porque yo no voy a entrar en esa gran coalición. Si usted es capaz de configurar o consolidar un gobierno, allá usted. Pero a mí no me llame. Cuando alguien dice eso claramente, con esa nitidez, bueno, pues a mí me parece que está siendo franco. Y Rajoy podía haber tenido alguna otra posibilidad, bueno, que lo hubiese intentado. Ahora, Pedro Sánchez dice, sí, yo quiero sentarme con todo el mundo. El Partido Popular es muy libre de decir, no, nosotros vamos a votar en contra siempre a un gobierno del Partido Socialista. Así lo han dicho esta misma mañana textualmente. Sí. Plantee lo que plantee, no vamos a apoyar. En ningún caso. Bien, bueno, pues es una respuesta legítima que la pueden asumir, pero bueno, eso yo creo que al menos no quita para que no vayan a apoyar a Sánchez, no quita para también ver otras situaciones. Es bueno recordar que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Bueno, pues habrá que preguntarle hasta dónde piensa asumir esa responsabilidad. Si lo que va a hacer es que va a bloquear permanentemente la acción de gobierno en la Cámara Baja, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Por eso digo que hay que hablar de muchas cosas, no solamente de la investidura. Hay que hablar de qué vamos a ser capaces de crear, de hasta dónde vamos a ser capaces de llegar y luego qué está uno dispuesto a dejar hacer. Es decir, el Partido Popular va a permitir que se desarrollen leyes orgánicas teniendo en cuenta si no hay una mayoría absoluta en el Congreso. Bueno, pues eso también habría que hablarlo. ¿Qué va a permitir en el Senado, sabiendo que tiene mayoría absoluta en el Senado? A mí me parece que el Partido Popular está dispuesto a abrir la posibilidad de una reforma constitucional. Después ya veremos en qué sentido, pero abrirla, porque tiene más de un tercio de los diputados. Bueno, todas esas cosas me parece que también es conveniente hablarlas. Y bueno, querer sentarse a hablarlo, a mí me parece que no es ningún impedimento. Allá ellos, si no se quieren sentar. Está claro que es complicado el trabajo en política de esta manera, entre muchos, pero se pueden hacer las cosas y el ejemplo lo estamos viendo ahora mismo ya en el Ayuntamiento de Albacete. La legislatura arrancó algo convulsa, pero poco a poco parece que todo se va engranando y se van asentando al menos pues ciertos mecanismos básicos de diálogo. Está claro que a los diferentes grupos seguro a algunos les gustaría hablar más, a otros les gustaría hablar menos, pero en ese momento estamos. Y aprovecho antes de que se marche para hablar sobre dos pinceladas relacionadas con la ciudad de Albacete, algo que está por pasar y algo que ha ocurrido hoy. Sabemos que tanto desde el Partido Socialista como desde Ganemos Albacete, además de las empresas CESPA y Fomento de Construcciones sin Contratas, se había recurrido pues, ese concurso, ese contrato que se ha dado al servicio de limpieza y recogida de basuras en la ciudad de Albacete. Se han aceptado las medidas cautelares que se pedían y por el momento se anula ese contrato que se había adjudicado a la empresa Valoriza. Se paraliza. ¿Cuál es el siguiente paso ahora después de esta medida cautelar? Que resuelva el Tribunal Administrativo de Contratos. Es decir, que resuelva sobre cada uno de los recursos. A nosotros el que evidentemente... ¿Cabe que empiece de nuevo el proceso con la redacción de pliegos de condiciones, etcétera? Nosotros lo pedimos. Nosotros creemos que el pliego, la elaboración del pliego, el desarrollo posterior, tiene enormes dudas y tiene defectos, de hecho, que hacen nulo el proceso, y así lo hemos constatado en el recurso. Nosotros le pedimos al Tribunal Administrativo que si los técnicos municipales, que son quienes mejor conocen el servicio de recogida de residuos en la ciudad y conocen sus necesidades, en un principio emitieron un informe diciendo que ninguna de las 5 empresas podía concurrir. Bueno, pues a mí me parece que lo que el Tribunal Administrativo lo que le tiene que facilitar al Ayuntamiento es el desistimiento del contrato, de forma que se pueda elaborar un pliego que sea más claro, que sea más conciso, que allá donde ha generado dudas pliego, se pueda... habría que tener ya en cuenta esa moción del Partido Socialista que se aprobó en el último pleno, creo, de este mes pasado, en el que se pueden incluir una serie de condiciones que un poco respalden o salvaguarden los derechos de los trabajadores, que era en definitiva lo que ha desencadenado un poco este problema, en este caso concreto, del servicio de recogida de basuras. Nosotros en el servicio de basuras el problema es más amplio, no solamente tiene que ver con la estabilidad de los trabajadores y con las condiciones laborales, que nosotros estamos convencidos que les va a afectar, porque una empresa
la empresa adjudicataria que... Ellos mismos lo estaban y de hecho convocaron una huelga claro para el día 14 de diciembre. Los motivos de la huelga son de los trabajadores, pero hay un elemento objetivo, y es que esta empresa que se ha quedado con el contrato reconoce que entra en pérdidas el primer año. Es un contrato a 20 años. ¿De verdad alguien imagina que una empresa va a venir a prestar un servicio público a esta ciudad muy importante, perdiendo dinero todos los años durante 20 años? A mí me parece que está fuera del sentido común. No hay ninguna empresa que vaya a trabajar a un sitio durante 20 años y esté dispuesta a perder dinero todos los años. Esta empresa reconoce, y el Tribunal Administrativo al que hemos recurrido reconoce que esta empresa pierde dinero. Y dice el Tribunal Administrativo, bueno, eso es un problema de la empresa, pues que si es como forma parte de un grupo, lo que pierdan en Albacete que lo recuperen en Burgos o que lo recuperen... No, mire usted, no. Es que si esta empresa pierde dinero, más pronto que tarde va a empezar a generar algún tipo de problema. O pedirá una aportación extraordinaria al ayuntamiento, lo cual no será legal y no será posible porque el propio pliego establece que no se puede revisar precios durante la vida del contrato, 20 años, que no es baladí, o va a reducir en costes. ¿Cómo reduce los costes? En un contrato que el 80% son gastos de personal. Bajando salarios, eliminando condiciones, aminorando los derechos de los trabajadores, comprando maquinaria con menos prestaciones. Yo creo que, a mí me parece que en esto hay que ser tremendamente sensato. Y nosotros hemos presentado un recurso por responsabilidad, porque nosotros sabemos que quizás no en esta legislatura en la que estamos nosotros haya algún problema con este contrato. Posiblemente no, pero nos da igual, porque si el problema va a llegar dentro de 6, de 8, de 10 años, quien hoy estamos en el ayuntamiento, tenemos que ser lo suficientemente responsables para no dejar un problema guardado en un cajón que sabemos que aparecerá tarde o temprano. Hoy tenemos que intentar evitar ese problema, porque... Primero, un contrato a 20 años nos parece absolutamente excesivo y donde el ayuntamiento pierde todo el control. Hoy se adjudica un contrato y no sabemos lo que va a pasar dentro de 14, de 15, de 16 años. Pedimos contratos más cortos, que tengan una mayor capacidad de maniobra y sobre los que tengamos una mayor capacidad de acción. Y eso es lo que pedimos. Por eso estamos convencidos de que el Tribunal Administrativo lo que tiene que hacer es facilitar, por todos los defectos de forma que argumentamos en el recurso, tiene que facilitar el desistimiento del contrato. Tiene que volver atrás. ¿Esto supondrá algún coste económico para el ayuntamiento? Bien, bueno, pues vamos a negociar con las empresas, vamos a decirle a las empresas la situación del ayuntamiento, vamos a intentar que todo el mundo colabore y aporte para que esta situación sea de verdad una situación estable. Y cuando tengamos un nuevo pliego, con condiciones claras, concisas, transparentes, con todos con las mismas posibilidades, que se presenten las empresas que quieran. Y si ha de ser esta Valoriza la que se lo quede, como si ha de ser CESPA o Fomento o quien sea, pero que se lo quede en unas condiciones que garanticen la estabilidad de un servicio que en 38 años no ha dado ni un solo problema en esta ciudad, ni un solo problema. Vamos a seguir así. Y el Grupo Municipal Socialista lo único que pretendemos es eso, es seguir manteniendo un servicio de calidad, que la gente valore adecuadamente, que tengamos una ciudad limpia, que los trabajadores tengan garantizados sus derechos y sus condiciones laborales y al mismo tiempo que se dé este servicio en unas condiciones de estabilidad y que no pueda generar dudas durante los años de vida del contrato. Una última cuestión. La semana que viene, después de mucho esperar, se va a poner sobre la mesa, en este caso de movilidad, una cuestión de la que se ha hablado durante muchísimo tiempo y que tiene un poco en jaque a mucha gente en Albacete, tanto vecinos como comerciantes, hosteleros, etcétera, algunos esperanzados de que por fin vaya a haber pasos de manera clara en ese asunto de la peatonalización o no del centro de la ciudad. ¿Cuál va a ser la postura en este caso del Partido Socialista? Gente me preguntaba en esta misma calle qué va a pasar con la calle ancha. ¿Se va a poder peatonalizar y que los comerciantes y hosteleros tengamos una oportunidad que venimos demandando desde hace tiempo? ¿Cuál va a ser la postura del PSOE en este sentido? Pues el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, hemos pedido la peatonalización. Fuimos quienes lo pedimos en el ayuntamiento. Nos comprometimos a llevarla a cabo. Hemos trabajado y hemos hablado y hemos dialogado para que el presupuesto recogiese medidas concretas en el proceso de peatonalización. La peatonalización es la apuesta, es la gran apuesta en estos presupuestos del Partido Socialista, porque estamos convencidos que
Albacete además tiene que avanzar hacia el futuro. No podemos tener un centro urbano que no esté peatonalizado, que no facilite el tránsito de personas, que no nos permita embellecer las calles, que no nos permita ir eliminando paulatinamente el tráfico de vehículos a motor por nuestras calles y que además facilite unas calles, un centro comercial. Es que yo creo que a todos los políticos de Albacete nos duele la boca de hablar de lo importante que es el comercio y la hostelería en nuestra ciudad. Y sin embargo no tomamos medidas para solucionarlo. Nosotros queremos hacerlo desde el Grupo Municipal Socialista. Y una medida muy importante es la peatonalización del centro urbano, porque va a suponer importantísimas mejoras para el comercio y para la hostelería. Además de facilitar un centro amable de paseo para disfrutarlo, porque si no nos quedaríamos anclados en el pasado. Somos de las pocas ciudades de este volumen en este país que no tenemos un centro urbano peatonalizado y tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a afrontarlo con todo el mundo, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a escuchar quien tenga alguna pega, que la ponga, quien vea ventajas, que las ponga también, vamos a contrastarlo y a ponderarlo todo, pero vamos a avanzar decididamente hacia ello, porque bueno, yo creo que es una medida que va a afectar al futuro de esta ciudad. Peatonalizar un centro urbano no se hace en un año, no se hace en 2 años. Peatonalizamos, pero luego hay que ir eliminando los obstáculos o bien desde el punto de vista subjetivo, ¿no? que tengamos sí, o ir mejorando accesos, trayectos, tiempos de reacción, tiempos de comunicación, tiempos de actuación. Pero bueno, yo creo que para eso tenemos tiempo. Pero hoy lo que sí tenemos y lo que ha puesto encima de la mesa el Grupo Municipal Socialista es al menos la voluntad y la decisión de querer hacerlo. Y estamos convencidos que hay una inmensa mayoría de gente que quiere tener un centro donde pueda venir, pasear, donde podamos pasear amablemente y sentarnos en una terraza. Hosteleros que hoy están, por ejemplo, pues en esta calle, en la calle Ancha, y que ven que no pueden tener una mesa con 2 taburetes en la puerta de su establecimiento, con lo que eso supone en la regresión de ingresos económicos para su establecimiento. Hay comercios que tienen... Sobre todo que ahora que parece que no acaba nunca el verano, ¿no? Claro, no, pero hay comercios que tienen una fachada impresionante, que tienen incluso fachadas protegidas y tienen una fachada realmente bonita y lo único que tienen delante son 40 motos. Es decir, que todo el que pasa por delante lo que ve son 40 motos, no ve una fachada bonita o no ve un escaparate cuidado. Tenemos que, además, embellecer la ciudad, porque estas son las apuestas de futuro de una ciudad. Yo siempre digo que si los que estamos en política, que para una legislatura solamente miramos lo que vamos a ser capaces de hacer en los 4 años de legislatura, nos volvemos ruines. Pero es que además nos volvemos ruines con nuestra ciudad. Nosotros tenemos que trabajar por lo que tenemos que hacer hoy, por lo que tenemos que hacer mañana, pero también tenemos que trabajar por dejar la ciudad de los próximos 20 años, porque hay proyectos que habrá que comenzarlos hoy, si dentro de 15 o 20 años los queremos tener. Y tenemos que tener esa capacidad visionaria, si me lo permites, para intentar ver más allá de lo que es una legislatura. Si no, nos volvemos cortoplacistas, como digo, ruines, y no hacemos avanzar las ciudades. Y un proyecto como el de la peatonalización yo creo que es eso, es mirar a hoy, a esta legislatura, pero es mirar al futuro. Veremos lo que sucede en torno a este y a otros proyectos. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Este rato le he robado demasiado tiempo, pero nos hemos puesto casi a filosofar en torno a la política y la situación no es para menos, yo creo. Lo permite, la situación la verdad es que permite, como decía un profesor mío de filosofía, decía que la filosofía es que en filosofía te puedes ir por los cerros de Úbeda porque en filosofía todo es Úbeda, ¿no? Al final y esta situación es verdad que permite eso, esta situación es Úbeda, ¿no? Con lo cual permite ir a los cerros bastante. Veremos lo que sucede, lo comentaremos también. Muy Como bien. siempre, un placer. Muchas Belinchón, secretario general de la agrupación local del PSOE aquí en Albacete, ya saben, también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. Hemos estado hablando pues muchísimo de esta situación que tenemos planteada en el ámbito político nacional y también de algunas cosas que están ahora mismo sobre la actualidad en la ciudad de Albacete, como es esa peatonalización del centro urbano o lo que va a suceder previsiblemente
en torno a esa empresa que ahora mismo tenía adjudicado el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Ya saben que pueden volver a ver la entrevista cuantas veces lo deseen en nuestra web www.lacerca.com. Seguiremos informando de muchas cosas.